fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de este ministerio, El Pan Nuestro de Cada Día. Le damos gracias a Dios que nos da esta nueva oportunidad de estar aquí con todos ustedes, trayendo una nueva palabra, un nuevo mensaje. El día de hoy reciban un cordial saludo de nuestros pastores, de nuestro pastor Alberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares y de toda nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. El día de hoy estamos con nuestro pastor Alejandro Quintana. Pastor, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Amén. Dios le bendiga, hermana Heidi. Gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todo el equipo del Pan Nuestro de Cada Día, también al pastor Alberto, su esposa, y la iglesia Monte de Sion. Amén, amén. De verdad, pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya hace parte de este ministerio, ya lo vamos conociendo, ya, mejor dicho, parte de esta gran familia. Pero antes de empezar, pastor, con el tema del día de hoy, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo toda la palabra que nos trae. Amén. Amén. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre poderoso, Señor. En esta tarde te damos gracias por la bendición que nos permites de escuchar tu palabra, de poder estar aquí para aprender más de ella. Te ruego, oh Dios, que seas tú restaurando el corazón de alguien, que seas tú levantando al caído, Señor, que seas tú libertando al cautivo, oh Dios, que extiendas tu mano de poder, Señor, y te glorifiques en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, para todos los amigos y hermanos que nos ven, el tema del día de hoy se va a tratar sobre 5 maneras de derrotar un gigante. Amén, pero antes de entrar ya en el tema, vamos a compartir el enlace para que así más personas puedan conectarse con nosotros. Amén. Es súper rápido, vamos conectándonos. Bueno, y mientras compartimos, recordarles que pueden, si se han perdido algún tema de la semana o algún capítulo de la serie que llevamos, pueden verla en YouTube. Estamos como Iglesia Monte de Sion y también nuestra programación y todos los eventos relacionados con el Pan Nuestro y la iglesia también están en Instagram. Estamos como Iglesia Monte de Sion. Así que no se pierdan nada de nuestra iglesia, del Ministerio del Pan Nuestro. Y listo, vamos a empezar ya con el tema, pastor, así que lo dejo para que nos dé la enseñanza. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Heidi. Muy bien, vamos a aprender en esta tarde 5 maneras de derrotar un gigante. Y vamos a tomar como base bíblica en Primera de Samuel, el capítulo 17, donde encontramos la historia muy famosa y muy conocida del rey David con Goliat. Y vamos a leer en Filipenses, capítulo 4, el versículo número 13, un versículo también muy conocido, que debe estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Muy bien, 5 maneras de derrotar a un gigante. Los problemas y los obstáculos siempre van a ser parte de nuestra vida. Nuestra vida nunca va a ser perfecta en el sentido que siempre van a haber problemas, siempre van a haber obstáculos. Pero estamos aquí en esta tarde para poder vencer esos obstáculos. Siempre en nuestra vida van a estar estos problemas y estos obstáculos. Muchas personas, cuando vienen los problemas, no sabemos qué hacer con ellos. Muchas veces nos turbamos, nos paralizamos y dejamos que los problemas nos ahoguen. Pero vamos a aprender en esta tarde cómo derrotamos esos gigantes. Ese gigante puede simbolizar tu problema, tu dificultad. Este gigante, estos problemas van a traer, lo primero que van a traer van a causar en nosotros los cristianos que empezamos a servir a Dios, que tenemos propósitos con Dios,
van a traer problemas sobre nosotros. Y en lo único que a veces nosotros pensamos es en tirar la toalla o retirarnos. Cuando viene un obstáculo o un problema, nosotros decimos, no, yo mejor como que me retiro de esto, como que no sigo con este proyecto, porque en realidad yo no quiero estos problemas. Pero yo quiero decirte en esa tarde que esos problemas, esos gigantes que se van a levantar en nuestra vida, son para la gloria de Dios. Todas estas cosas que van a venir a nuestra vida, que son como una nube oscura, que son como una tormenta fuerte, esos obstáculos sencillamente nos van a llevar a un nivel más alto en Dios. Así que vamos a aprender cómo vamos a derrotar a esos gigantes. Estos gigantes no son personas, estos gigantes pueden ser pensamientos, estos gigantes pueden ser obstáculos, estos gigantes pueden ser problemas, pero nunca serán personas. Hay razones por las cuales nosotros nos dejamos ahogar por causa de estos gigantes. Primero, porque vienen pensamientos negativos. Lo primero que nosotros vamos a tener es una batalla mental. El enemigo siempre va a utilizar nuestra mente para tratar de derrotarnos y va a traer pensamientos negativos a nuestra mente diciendo tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a alcanzar, y pues también va a traer pensamientos o sentimientos de inferioridad. El enemigo te va a hacer pensar que tú eres muy pequeño, que eres muy insignificante, pero nosotros tenemos que declarar en esta tarde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy importante en nuestra vida. También van a venir palabras negativas de otras personas. Otras personas van a hablar negativamente de nosotros. Pero ahí nosotros donde tenemos que resistir al enemigo, resistir estos pensamientos y no aceptarlos en nuestra mente. Cuando vienen palabras negativas de otras personas que nos pueden hacer daño. A veces nosotros prestamos más atención a lo que piensan las personas de nosotros que a lo que piensa Dios de nosotros. Es más importante lo que piensa Dios de mí que lo que piensan las personas. Nunca, yo creo que vamos a encontrar en nuestra vida que todos hablen bien de nosotros. Habrán personas que van a hablar cosas negativas de nosotros y nosotros tenemos que estar listos para escuchar esas cosas, pero para no aceptarlas en nuestra vida. Israel en los tiempos del rey Saúl tenía un obstáculo llamado Goliat. Él era un héroe de los filisteos. Era un pueblo enemigo de Israel. Este obstáculo incomodaba, oprimía y avergonzaba. Estos obstáculos nos vamos a sentir incómodos, vamos a sentir opresión, vamos a sentir que nos aplastan y este obstáculo traía vergüenza al pueblo de Israel. Hasta que un día alguien se atrevió a hacerle frente. Esto es muy importante. Nosotros necesitamos hacerle frente a esos gigantes, a esos problemas. No estamos para huir a los problemas, no estamos para escondernos de los problemas, sino para enfrentarlos. Hasta que un día alguien llamado David se atrevió a hacerle frente. Y vamos a aprender mucho de David. Era un muchacho que estaba en el anonimato, un muchacho que ni siquiera había sido tenido en cuenta cuando el profeta Samuel buscaba a alguien para ungir. Ni siquiera había sido tenido en cuenta. Estaba ya con las ovejas de su padre. Pero aun cuando nosotros estemos en el anonimato, estamos en la mente de Dios. Aunque estemos en el anonimato de las personas, aunque nadie nos conozca, Dios sí nos conoce y Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Pues este joven llamado David se atrevió a hacerle frente a él y tiene mucho para enseñarnos en esta tarde. Aquí hay algunas claves para enfrentar y vencer los obstáculos, porque si nos vamos a enfrentar a nuestros problemas es para vencerlos. Si nos vamos a enfrentar a nuestros obstáculos es para salir victoriosos sobre ellos. Hay una publicidad que me ha llamado mucho la atención, una publicidad de aceite de coche. Decía,
el motor limpio siempre tendrá más potencia. Y esto me enseña que una mente libre de pensamientos negativos proporcionará poder a nuestras vidas. Así que nuestra mente tiene que estar enfocada en Dios. Nuestro pensamiento tiene que estar enfocado en el Señor. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien, vamos a ver lo primero que hay que hacer para derrotar a un gigante. Estamos hablando de 5 maneras para derrotar a un gigante. Lo primero que tenemos que hacer para vencer un gigante, un problema, un obstáculo, una dificultad en la vida, puede ser una enfermedad, un mal momento que estés pasando en tu matrimonio, un problema económico, una dificultad espiritual. Tú lo primero que necesitas es enfrentarte a ese obstáculo, a ese gigante. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Cuando vienen los problemas, lo primero que vamos a sentir es que vamos a desmayar, que estamos desfalleciendo, que no podemos. Eso es lo primero que vamos a sentir. Pero David dijo, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Lo primero que tenemos que hacer para derrotar a un gigante es enfrentarnos a él. Así que no huyamos a los problemas, ni huyamos a las dificultades de la vida. Enfrentémonos a ello, porque Dios ya nos ha dado la victoria. Bendito sea su santo nombre. Esto puede resultar muy obvio, que para enfrentar o para derrotar a un gigante tenemos que enfrentarnos a él, pero es el punto de partida, es el inicio. David veía que todos estaban angustiados, un ejército entrenado para la guerra, estaban angustiados, estaban preocupados, está para resolver el problema. Esto nos puede pasar a nosotros. A veces el problema está allí, el obstáculo está allí, pasan los días, pasan los meses y no hacemos nada. Pero es necesario que alguien se levante en esta tarde y pelee por su vida espiritual, alguien que se levante y pelee por su iglesia, alguien que se levante y pelee por sus hijos, por su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Nadie hacía nada para resolver el problema, ni siquiera lo intentaban, tenían miedo, pero él se determinó a enfrentar el obstáculo que tenía Israel, y ese obstáculo era Goliat. Cuando hay un problema, no resolvemos nada con mirarlo, no resolvemos nada con llorar delante de él. Hay que hacer algo, hay que actuar. No le tema a los obstáculos, enfrente esos obstáculos. Goliat parecía muy fuerte, pero no resultó tan fuerte, ¿cierto? A veces el problema lo vemos muy grande y decimos, yo creo que esto no tiene solución, yo creo que no podemos hacer nada, pero no es tan grande, no es tan poderoso. Dios es más grande, Dios es más poderoso. Goliat parecía muy fuerte, pero una pequeña piedra bastó para derribarlo. Tal vez una oración de poder, una sencilla oración delante de Dios pueda derrotar y deshacer esos obstáculos que hay en tu vida. Tal vez una oración de intersección puede ayudar a alguien en su necesidad. Si clamamos a Dios en esta tarde, algo va a pasar, algo va a suceder, pero no permitamos que ese obstáculo nos deprima, no permitamos que ese obstáculo nos destruya, no permitamos que ese obstáculo nos paralice, porque somos más que vencedores en el nombre de Jesús. ¿Qué obstáculos hay en tu vida? Hay obstáculos que están impidiendo que tú crezcas. Enfréntalos en esta tarde. ¿Estás dispuesto a hacer algo o vas a seguir pensando y pensando sin hacer nada? No permitas que el desaliento te domine o que te invadan pensamientos negativos. Si eres capaz de enfrentar los obstáculos, Dios te tendrá en cuenta para grandes cosas y te va a dar la victoria. Gigante es enfrentarlo. ¿Cuántos están dispuestos en esta tarde a levantar
levantarse y decirle a ese problema, no, tú no me vas a derrotar, yo me voy a enfrentar a ti en el nombre de Jesús. Así que tú no permitas que el desaliento te domine o no permitas que te invadan pensamientos negativos. Si eres capaz de enfrentar los obstáculos, Dios va a hacer cosas tremendas en tu vida. Así que el primer paso es enfrentar a ese gigante. Lo segundo es no oír la voz de los incrédulos. En 1 Samuel 17:33 dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Va a haber gente que nos va a decir, no, tú no eres capaz de hacer eso, tú no vas a llegar tan lejos, tú no vas a ir tan alto, tú eres un mediocre, tú eres un fracasado, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Vamos a encontrar gente que nos va a decir, tú no podrás, pero tenemos que declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí puedo, yo sí soy capaz, yo lo voy a lograr en el nombre de Jesucristo. La gente negativa tiene la virtud de contagiar a otro. Esto del negativismo es contagioso. Cuando alguien habla negativamente, contagia a otro y ese otro a otro del negativismo. Pero nosotros como hijos de Dios, como real sacerdocio, como sacerdotes del Dios Altísimo, como reyes del Señor Jesús, debemos pensar siempre en positivo. Debemos pensar siempre en fe. La gente negativa va a contagiar a otros. Y así era Saúl, un hombre negativo que trató de influenciar sobre David. Siempre habrá personas que traten de hacernos de desistir, de enfrentar los obstáculos. Y mejor nos dirán, no, mejor sepárate, mejor divórciate, mejor cámbiate de iglesia, mejor haz esto, mejor haz aquello. Pero necesitamos enfrentar esos obstáculos en nuestra vida. Tenemos que aprender a reconocer y no a oír a los incrédulos. El incrédulo conoce la palabra, pero la pone siempre en tela de juicio. El incrédulo siempre resalta las circunstancias. El incrédulo es dominado por el temor y no por la fe. Nosotros que conocemos a Dios, que hemos visto su poder, debemos confiar en su palabra. Debemos asirnos de las promesas de Dios. Saúl solo veía lo humano, pero David veía lo espiritual. Saúl solo veía lo que hace la lógica, pero David veía el poder que hay en temer a Dios y en confiar en el Señor. Saúl veía a Goliat como un gigante invencible, pero David veía a Goliat como un incircunciso vulnerable. Bendito sea el nombre del Señor. David tal vez solamente era visto como un pastor de ovejas, pero él tenía un testimonio, él tenía una relación con Dios. Él le dijo al rey, cuando venía el oso, yo peleaba, cuando venía el león, yo me enfrentaba. Él tenía un testimonio, él tenía un respaldo de Dios. A nosotros no solamente nos ha sido predicada la palabra, la vivimos, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Hemos sentido y hemos visto la gloria de Dios. Así que en medio de estos obstáculos no nos podemos olvidar de esto. Así que no escuches los incrédulos, no escuches los pensamientos negativos, sino que tómate de la fe, llénate de fe en Dios y comienza a enfrentar al enemigo porque tu victoria está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Saúl decía, esa meta es una locura. Esa iglesia no puede crecer. No vas a poder con tu carácter. No creo que tu familia se salve. Esa deuda no la puedes pagar. No escuches a los que pasan por alto el poder de Dios, la misericordia de Dios. No escuches a los que no tienen fruto. Hay personas que solo saben hablar, pero a la hora de actuar se paralizan. Saúl ya había sido desechado por Dios. Cuando alguien venga con el espíritu de Saúl, no lo escuches. Esa es la segunda manera
de derrotar a un gigante. No escuches al que te diga no puedes. No escuches el que te está hablando negativamente de la iglesia, negativamente del pastor. No lo escuches. Solo deja entrar a tu corazón la palabra de Dios, palabras de fe, palabras de poder a tu vida. Hay personas que solamente van a tratar de paralizarte. Hay personas que van a tratar de detener tu crecimiento, pero Dios tiene el control de todo. Bendito sea su santo nombre. Tercera manera de matar a un gigante: confía en Dios. Voy a repetirlo otra vez. Confía en Dios. David respondió a Saúl en el verso 34: tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando venía un león, venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si vienen contra ti tormentas, confía en Dios. Si vienen situaciones difíciles, confía en Dios. Si vienen situaciones que tú crees que no puedes salir de ellas, sigue confiando en Dios, porque tú tienes un testimonio real. Hay un testimonio en tu vida. Yo creo que Dios en todos ha hecho algo y todos tenemos algo que contar que Dios ha hecho en nuestra vida. Es por eso que necesitamos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Para enfrentar los obstáculos hay que confiar enteramente en Dios. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra todo quiere decir todo, absolutamente todo lo puedo lograr en Cristo, porque Él es mi fuerza. En Cristo puedo enfrentar cualquier situación. En Cristo puedo hallar solución a cualquier dificultad. David había enfrentado a las fieras porque sabía que Dios estaba con él. Esa misma fe puede ser usada ahora para enfrentar a ese Goliat, a ese gigante que se está levantando contra tu vida. Es tu fe en Dios lo que hará que la mano del Omnipotente se mueva a tu favor. David había aprendido que no hay dificultad que no se pueda vencer. David no tenía ninguna duda que Dios lo iba a respaldar para enfrentarse a Goliat. Su experiencia y los testimonios de la obra de Dios a su favor lo hacían fuerte. Cuando él recordaba cómo había matado al león, cuando él recordaba cómo se había enfrentado al oso, cuando él se acordaba cómo había defendido esas ovejas de su manada, entonces él se hacía más fuerte y pensaba: si Dios me dio la victoria allí en aquel valle con mis ovejas, Dios también me va a dar la victoria con este gigante Goliat. Oh, nosotros tenemos que recordar que Dios nos va a dar la victoria. Tenemos que recordar que Dios muchas veces nos ha entregado al enemigo en nuestras manos. Así que no te des por vencido. Bendito sea su santo nombre. Sigue confiando en Dios, porque esta es la tercera manera de derrotar a un gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Número 4, confiar en uno mismo. Primero, cuando yo confío en Dios, yo estoy poniendo todo en las manos de Dios, pero también necesito confiar en mí. ¿Cuántas personas no confían en sí mismos? Tienen un espíritu de inferioridad, se sienten solos, se sienten inestables, pero necesitamos aprender a creer en nosotros mismos. Cuando yo no tengo nadie que me motive o alguien que me anime, aunque tengo amigos poderosos, tremendas, que están conectados con Dios y ellos me llaman tal vez cuando yo estoy desanimado, me animan, cuando el desánimo viene a mi vida, pero cuando nadie está para animarme, yo me animo solo y yo me digo a mí mismo:
yo puedo hacerlo, yo lo voy a lograr, soy un hijo de Dios. Tal vez me estoy sintiendo un poco frustrado, tal vez me estoy sintiendo un poco abatido, pero yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Necesitamos confiar en nosotros mismos. Necesitamos confiar que Dios nos va a usar y que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido para hacer cosas tremendas en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 38 dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos. Y David probó a andar porque nunca había hecho la prueba. David ni siquiera era un hombre de guerra, ni siquiera pertenecía a ese grupo selecto de soldados del rey. No, pero cuando David comenzó a andar, él no pudo andar con eso porque nunca lo había practicado. Y David echó de sí aquellas cosas. Yo quiero decirle, Dios te va a usar así como tú eres. Dios te va a usar así con tus talentos, con los dones que Él te ha dado. Tú no tienes que imitar a nadie, tú no tienes que ser como alguien. Si quieres imitar a alguien, imita al Señor Jesucristo. Si quieres llegar a la estatura de alguien, mira al Señor Jesucristo. Oh, David dijo, yo no puedo con esto. Estas no son mis armas. Oh, estas pueden ser tus armas, oh rey. Tal vez esta es tu espada y tú la manejes bien. Este es tu casco, esta es tu coraza. Tal vez este es tu calzado y tú puedes andar bien con él, pero yo no, estas no son mis armas. Y dice que David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Dios te va a usar con lo que tú tengas. No esperes tener otras cosas para enfrentarte al enemigo, no. Confía en lo que tú tienes. Confía en lo que Dios te ha dado, en las armas que tú tienes, y Dios va a hacer cosas tremendas. Parece insignificante 5 piedras lisas del arroyo, parece insignificante una onda, parece insignificante un saco pastoril, pero allí en esas armas Dios las iba a usar. Dios puso su poder en esas armas para destruir al gigante. David tenía además su fe en Dios, fe que él podría vencer al filisteo. Dios espera que creamos que Él nos va a usar. Si nosotros mismos no creemos en nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nosotros necesitamos tener fe en nosotros mismos, en que Dios nos va a usar. Hay personas que creen que Dios puede hacer grandes cosas, pero con otros y no con ellos. Pero yo quiero decirte, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Tú en esa tarde que estás escuchando este mensaje, hoy puedes ponerle fin a ese gigante que está amenazando tu vida, que te tiene acorralado, que te está enfermando. Tú tienes el poder en tu mano para derrotarlo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién enfrentará tus obstáculos? ¿Llamarás a otros para que peleen por ti? David se tomó a personal el problema de Goliat, lo hizo propio. Él estaba identificado con su nación y cuando su pueblo estuvo en problemas, él no salió corriendo. Él sabía que podía enfrentar la situación. La fe en uno mismo y en lo que Dios nos ha dado es sumamente importante. Así que cree en ti, porque tú eres muy valioso para Dios. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Saúl quiso darle a David un equipo que David no conocía. David lo rechazó y tomó lo que él conocía, la honda, las 5 piedras, y eso le bastaba para enfrentar el obstáculo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué dones Dios te ha dado? ¿Qué talentos te ha dado Dios? Tómalo y destruye a esos gigantes en el nombre de Jesús. Dios no te usará con lo que no tienes. Dios no te pedirá lo que no tienes. Dios siempre nos usa y nos pide lo que tenemos. Por eso cuando le negamos a Dios algo que nos pide, no tenemos excusas.
En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús multiplicó lo que había. No se preocupó por lo que no había. Lo que tú tienes en tus manos es poderoso y es suficiente para Dios usarte. Muchos dicen, yo no sirvo para ser líder. Yo no puedo orar. Yo no puedo ayunar. Yo no puedo ser un buen cristiano. Yo no voy a poder con este problema. Yo no voy a ser una buena madre. Yo no voy a ser un buen esposo. Todos los que hablan de esta manera, así son en su vida. ¿Cómo puede uno progresar si no cree en sí mismo? Debemos creer que podemos ser buenos esposos. Debemos creer que podemos ser buenos cristianos. Debemos creer que podemos ser buenos líderes para la gloria de Dios. Deje de profetizarse miseria. Deje de profetizarse derrota y fracaso. Confiese que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Confiese que ese problema se va de su vida. Confiese que hay una solución para esa dificultad y crea que ese gigante va a caer derrotado hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Número 5. ¿Cómo derrotar a un gigante? 5 maneras de derrotar a un gigante. Debemos estar determinados a vencer. Hermano, tenemos que tener mente de vencedores. Aun cuando estemos fracasando, debemos seguir creyendo, Dios me va a dar la victoria. Aun cuando nos caigamos 7 veces, la Biblia dice que el justo del Señor 7 veces lo va a levantar. Así que yo tengo que estar determinado a vencer. Debo estar determinado, debo estar enfocado en lo que Dios ha puesto en mi vida. En el verso 49 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. David creía, estaba seguro, estaba determinado que él iba a derrotar a ese gigante con las armas que él tenía. Y él tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Tal vez alguien ha pensado, qué fácil, como David mató a ese filisteo, qué fácil. Pero antes, cuando escuchaban sus amenazas, cuando veían su estatura, cuando veían sus armas, se atemorizaban. Así somos nosotros cuando vienen los problemas a nuestra vida. Pensamos que es difícil, pero no. Así como es esa piedra pudo derribar a ese gigante, una oración lo puede cambiar todo. Una reconciliación con Dios puede cambiarlo todo. Una visita a la iglesia puede cambiar todo. Una pérdida de un culto. A veces no podemos estar en el culto, pero seguramente en ese culto había una palabra de aliento para nosotros. Seguramente ese día en el culto había una palabra de restauración para nosotros. Por eso es necesario creer, determinar que Dios va a darnos la victoria. Bendito sea su santo nombre. Entonces dice que corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Esto es increíble, es tremendo. Una sola piedra derrotó a este gigante. Pero escuche bien, no solamente hay que derrotar a este gigante y dejarlo en el suelo, porque ese problema puede aparecer tal vez en 1 año, en 2 años puede aparecer el mismo problema. Hay que cortar la cabeza al problema. Hay que destruirlo totalmente. ¿Cuántos matrimonios están pasando, viven 30, 40 años y siguen batallando con los mismos problemas? Porque todavía no le han cortado la cabeza a ese problema, no lo han cortado de raíz. David actuó rápidamente, él no dudó, fue más rápido que Goliat. Es muy importante, cuando hay problemas debemos darle solución pronto, debemos tratar esos problemas rápidamente. Él no le dio tiempo de nada. David tenía a Dios de su lado, pero también actuó con inteligencia. Cuando alguien es tocado por el Espíritu y se entrega a Cristo, luego debemos consolidarlo. David actuó con determinación. Cuando tuvo los elementos necesarios, él no perdió el tiempo, no dejó que su fe decayera, no permitió que nadie más le diga nada. Él se determinó
a derribar a ese gigante, y eso fue lo que hizo Dios. Esa piedra en la frente de Goliat le derribó, y allí David volvió a mostrar su determinación. Con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza. No solo venció el obstáculo, sino que lo eliminó para siempre. David fue determinante. Así debemos ser con el pecado, con las vacilaciones. No se puede vencer al pecado de poco a poco. Hay que matarlo en la cruz de Cristo. El pecado no puede hallar cabida en nosotros. Si estás en una situación que desagrada a Dios, no pienses que saldrás si lo haces poco a poco. Tienes que ser determinante hoy. Tienes que tomar una decisión ahora para que no te vuelva a dañar. Quiero decirte en esta tarde, trae tus gigantes al altar de Dios. Trae tus problemas, llévalos a la cruz del Calvario y véncelos ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Uy, pastor, qué gran mensaje nos ha traído el día de hoy. Bueno, para mí ha sido de mucha bendición. Espero también que para las personas que lo ven también sea de gran bendición. Tenemos unas preguntas, pastor. Una de ellas es, ¿qué pasa si ese gigante nos vence? Ok. Yo creo que todos alguna vez hemos fallado en nuestras vidas. Y puede ser que un gigante nos venza. ¿Qué necesitamos hacer? Levantarnos y enfrentarnos nuevamente a él hasta que nosotros lo venzamos. Porque no podemos quedarnos derrotados. Podemos perder una batalla, pero no perder la guerra. Así que si un gigante nos ha vencido, necesitamos prepararnos y vencerlo en el nombre de Jesús. Y Dios nos va a dar la victoria. Amén, amén, así es. ¿Y cuánto tiempo puede durar mi problema? ¿Cuánto tiempo puede durar un problema? Ok, los problemas pueden tener mucha duración si nosotros no los tratamos. Los problemas hay que tratarlos rápidamente. Nosotros, con mi esposa, en realidad ya llevamos, para la gloria del Señor, 20 años de casados. Y uno va aprendiendo con el tiempo cómo llevar su matrimonio, cómo ir tratando a su esposa, cómo uno relacionarse con sus hijos. Y nosotros tenemos algo que cuando surge una dificultad, porque van a venir dificultades, un desacuerdo, inmediatamente lo solucionamos, lo hablamos. Así que el problema puede durar según nosotros lo tratemos. Si tratamos inmediatamente las situaciones y comenzamos a darle solución al problema y no a dañarnos entre nosotros mismos, sino a darle solución a ese problema, puede durar muy poco. Amén, amén. ¿Y cuántos tipos de gigantes enfrentamos en nuestro interior? Bueno, hay muchos gigantes y yo creo que lo que el enemigo usa para nosotros dañarnos, él va a utilizar mucho nuestras emociones. Nosotros todos somos emocionales y el enemigo a veces quiere, o esos gigantes que se pueden levantar, pueden ser la soledad, pueden ser la inseguridad, el miedo, el fracaso, la duda, la incredulidad. Esos pueden ser esos gigantes que se puedan levantar sobre nuestra vida y dañarnos. Conocí a una persona hace algunos años. Esta persona quiso quitarse la vida. Era una joven, quiso suicidarse. Si usted veía a esta joven, era una joven muy bonita, una joven llena de vida, trabajadora, con muchas cualidades bonitas, como todos tenemos cualidades bonitas. Y esta persona quiso quitarse la vida. Entonces yo le pregunté, ¿por qué quisiste quitarte la vida? ¿Qué pasa? A ver qué gigante había levantado allí. Y ese gigante era los pensamientos negativos de otra persona de acusación, que le trataba tan mal y le hería con sus palabras y dañaba su autoestima, que le hacía sentir como la peor joven del mundo, como la peor mujer del mundo, a tal punto que ella se creía lo que estaba diciendo esta persona con esas palabras tan dañinas, y llegó al punto de querer quitarse la vida. Cuando yo le dije las cualidades que ella tenía, todas las cosas buenas que yo podía ver en ella, sus actitudes,
Ella se sorprendió y sonrió. Nosotros necesitamos saber que Dios ha puesto grandes tesoros en nuestra vida. Somos de gran valor y que no podemos dejarnos derrotar por estos gigantes que vienen a nuestra vida. Por muy grandes que sean, nosotros necesitamos elevarnos a la altura, a la gloria, a la presencia de Dios, donde vamos a verlos muy pequeños. Amén, 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 pastor, así es. También uno de esos gigantes es el gigante del temor, pastor. ¿Cómo se puede vencer el temor? Sí, el temor lo podemos vencer con la fe. Sí, le estoy escuchando. El temor lo podemos vencer con la fe. Muchas veces tenemos miedo de tomar decisiones en nuestra vida porque tenemos miedo a fracasar, pero necesitamos tener fe en Dios y creer que Dios está con nosotros. Y aunque puede ser que fracasemos en el primer intento, puede ser que fracasemos en el segundo intento, al final, si nosotros creemos que Dios puede obrar, el Señor lo va a hacer en nuestra vida. Amén, amén. ¿Y cómo se puede vencer la incredulidad cuando en mi casa son mis padres los negativos y solo ven que no se puede? Okay, algo muy importante que yo tengo que aprender es a usar un elemento de la armadura de Dios, ¿cierto? Que es el yelmo, el casco de la salvación, que se protege mi mente. Yo tengo que aprender a proteger mi mente, a no dejar entrar pensamientos negativos o ofensas a mi vida porque me van a dañar emocionalmente. Yo necesito aprender a escuchar lo que es bueno. Como la Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando alguien está dañándome o enfocándome a la incredulidad o diciéndome cosas negativas, yo tengo que rechazar esos pensamientos y debo coger esos pensamientos y poner pensamientos buenos, quitar los pensamientos negativos y poner pensamientos positivos. Yo, por ejemplo, me crié en mi familia, sí, han sido muy creyentes en su religión, pero yo era el único que iba a la iglesia. Y bueno, yo no tenía una persona que me dijera, hoy es día de culto, pero prepárate para ir al culto. Yo tenía que hacerlo solo. Yo no tenía nadie que me dijera, ora, busca a Dios. Yo conocí al Señor muy joven, pero a pesar de que en mi casa no compartían lo que yo creía y aunque hacían cosas contrarias a las que yo creía, nunca me dejé influenciar por ello. Pues mi padre, que es un gran hombre, y no que yo quiera hablar mal de él, una vez él me dijo, ya se te pasará la bobada. Pero ya han pasado más de 20 años, no se me ha pasado, porque esto es una experiencia con Dios, es una experiencia poderosa en el Señor. Amén, amén, así es, pastor. Una de las preguntas dice, estoy pasando por una gran depresión, ¿qué debo hacer para poder derrotarla? Ok. Las depresiones vienen a causa de estos gigantes que se nos levantan. Nosotros, a veces cuando viene la depresión, antes de la depresión ha venido la soledad, ¿no? Uno de los errores más grandes es aislarnos de las personas que nos aman, porque no queremos que nos hieran, hacernos a un lado. Y para nosotros salir de la depresión, nosotros necesitamos congregarnos, necesitamos un pastor, necesitamos un grupo de personas, necesitamos una familia, necesitamos el apoyo de amigos y buenos amigos. Así podemos nosotros salir de la depresión, podemos liberarnos de este gigante que se levanta con nuestra vida, pedir a Dios que nos libere y creer que ese estado emocional en que hemos llegado, Dios nos puede sacar de allí. Hoy precisamente estaba hablando con una persona, me dice, estoy muy deprimida, y entramos ahí a su casa y cuando entré tenía todas las persianas abajo, toda la casa oscura, y le dije, abre tus ventanas, deja que entre luz, la luz es vida. No, es que no resisto la luz, está en un estado de depresión, me dijo, no, me siento deprimida. Y dije, pero tú compartes con alguien, tienes amigos. No, yo no tengo a nadie, no comparto con nadie. ¿Con quién hablas? Solo con una persona que vivo.
No, tienes que busca a Dios, busca una iglesia, relaciónate con personas. Es tan lindo. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Así que necesitamos nosotros buscar estar en unidad, estar en equipo, todos juntos. Amén, así es, pastor. Y una de las preguntas también dice, soy un joven y estoy deseando servir a Dios, pero en el colegio me ofrecen muchas cosas y me atacan por no hacer lo que los demás hacen. No sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? Ok, mire, esto lo puedo contar en mi testimonio real. Cuando yo conocí el Evangelio tenía 17 años, estaba cursando 11 en el último grado y, y yo sentía tantas cosas lindas del Evangelio. Dios me cambió tanto mi vida, llenó tanto ese vacío que había en mi corazón, que cuando salíamos al descanso o al recreo en el colegio, yo me llevaba una Biblia que todavía tengo y en la hora del recreo yo me ponía a leer la Biblia en la biblioteca. Entonces mis compañeros se burlaban, ¿no? Porque ellos no me conocían no me conocían en esa nueva vida. Pero muchos se acercaban y me preguntaban, ¿qué lees? Yo no sabía mucho explicarles porque yo no sabía, yo leía la Biblia, pero no entendía. No entendía lo que leía y lo poco que entendía, bueno, yo les compartía, les decía, leamos y aprendemos. Eso, eso fue bastante fuerte, pero yo me sentía muy bien, me sentía determinado en lo que había creído y me sentía muy seguro. Muchos compañeros, los que se me burlaban y uno que le llamaban veneno, él era el que más me molestaba y hoy después de 15 años de que salimos del colegio, él ahora está en la iglesia y con su esposa y sus hijos. Él era el que más se burlaba de mí. Yo nunca permití que las burlas o eso me afectaran. Yo me reía con ellos, pero yo sabía que ellos no entendían, ellos no sabían lo que yo estaba creyendo y yo estaba para eso estaba allí, para explicarles lo poco que yo sabía. Pues al final yo perseveré tanto siempre y no me avergonzaba de leer la Biblia, de llevarla al colegio. Al final habían 30 personas en cada recreo escuchando la palabra de Dios allí. Así que no te dejes influenciar ni te sientas mal por personas que no conocen a Dios, porque es normal, ellos no conocen. Tú sigue, párate firme y háblales del Señor y sobre todo dales buen testimonio, que tu vida sea un ejemplo para que ellos no tengan nada que decir ni tengan ningún reproche del Evangelio. Vas a ver cómo en los años Dios va a salvar a tus compañeros del colegio. Ellos necesitan a Dios como todas las personas. Parece que ellos no necesitaran a Dios, pero ahí dentro de su corazón hay amargura, hay problemas, hay están desestabilizados y ellos necesitan la palabra de Dios. Así que es muy importante que seas determinante y si hay personas que realmente no quieren escuchar, pues no pierdas tiempo con ellas. Enfócate en los que quieren, invítalos a la iglesia, háblales del Señor y vas a ver que al final vas a tener un grupo cristiano ahí dentro del colegio. Y de verdad que yo no quería haber salido del colegio. De allí se bautizaron varios compañeros míos. Uno de ellos ahora es pastor en la iglesia allí en Santa Fe de Bogotá. Y yo me gozo de todo eso y cuando me acuerdo, es una gran bendición. Así que todo es para la gloria de Dios y Dios nos puede usar y no importa la edad que tengamos. Amén, amén, así es, pastor. De verdad, muchas gracias por estos consejos, por contestar las preguntas, por el mensaje que nos ha traído. Sé que, bueno, para mí ha sido de gran bendición de enfrentar estos gigantes y estas 5 maneras que nos ha traído el día de hoy para enfrentarlos, para que no nos derroten y así nos derroten, seguir con la ayuda de Dios. Amén. Muchas gracias, pastor. Y antes de terminar, vamos a saludar a algunos hermanos y amigos que se han conectado con nosotros. Está nuestra hermana Margarita, Víctor, Antonio, Nelly, Amparito, Nancy, Luis, Adela Cárdenas, Yirka, Karina, Gabriel, Pablo,
Reina, Elena, Ismael, Sari, Beatriz, Nelson, Ruth, Sara, Guillermina, Janet, Marianita, Vitalia y Paula. Y también enviamos un gran saludo a todos los pastores e iglesias que se conectan con nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y pastor, antes de terminar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo la vida de cada una de estas personas que se conectan y las que se conectarán luego cuando puedan ver el programa. Y también para que Dios sea ayudándonos a enfrentar todos estos gigantes y que podamos siempre confiar en Dios, para que pongamos en práctica estas 5 maneras que nos ha traído hoy de vencer y derrotar a estos gigantes. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia, tu bondad, Señor. Te rogamos que nos ayudes en medio de los obstáculos, en medio de todos estos problemas, oh Dios. Queremos, Señor, confiar completamente en ti. Queremos estar determinados, Señor. No queremos escuchar, Señor, voces, los incrédulos, personas negativas, Señor. Oh Dios, ayúdanos, oh Dios, a ser valientes, a enfrentar toda situación en nuestra vida. Declaramos, Señor, que todo lo podemos en ti, que nos fortaleces. Gracias, Señor Jesucristo, y bendícenos poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, pastor, Dios le bendiga y Dios le bendiga a todos ustedes. Recuerden, mañana también tenemos el programa, así que no se lo pierdan y que Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor.